Mariam podía ver el centro penitenciario Evin desde la ventana de su apartamento en Teherán. El centro penitenciario Evin es muy conocido en Irán y es famoso por arrestar, torturar, violar y ejecutar a muchos inocentes. En ese mismo apartamento, Mariam llevaba a cabo actividades ilegales que podían resultar en su encarcelamiento en esa misma prisión. ¿Qué tipo de actividades ilegales? Distribuía Biblias y organizaba reuniones de iglesias en casa. Jesús nunca prometió a sus seguidores un camino fácil. De hecho, les dijo a sus discípulos que el mundo los odiaría. Los envió como ovejas entre lobos. Las palabras de Jesús se hicieron realidad en la vida de los apóstoles y todavía se cumplen hoy en la vida de sus seguidores en todo el mundo. Únase al presentador Todd Nettleton mientras escuchamos las inspiradoras historias de estos creyentes y aprendemos cómo podemos ayudar. Ahora mismo, en la cadena de radio La Voz de los Mártires. Muchas personas en todo el mundo conocen los nombres de nuestras dos invitadas hoy. Ellas son Mariam y Marziyeh. Estuvieron presas por su fe en Jesucristo en el centro penitenciario Evin, en Irán. Para comenzar, Marziyeh nos cuenta cómo fue que estas damas comenzaron su ministerio dentro de Irán. Después de conocernos en Turquía y estudiar teología, ambas decidimos regresar a Irán para servir a nuestra gente. Dios comenzó a hablarme y me mostró que Irán era como una tierra grande donde no hay semillas y lo primero que debes hacer es plantar semillas en esa tierra. Luego yo haré crecer esas semillas a través del Espíritu Santo. Así es. Después, Mariam tuvo un sueño sobre lo mismo y así estuvimos seguras de que el plan de Dios era que distribuyéramos Biblias en Irán. No había Biblias verdaderas en Irán. Solo había una versión falsa y distorsionada de la Biblia. Y decidimos poner en manos de la gente la Biblia verdadera. ¡Wow! Llamé a mi pastor y le pedí que enviara 10,000 Nuevos Testamentos. Tenían que encontrar la manera de pasarlos de contrabando. Así que estuvimos orando durante unos meses. Y luego, Dios protegió la causa y nos pudieron enviar todos los Nuevos Testamentos. Increíble. Después, compramos un enorme mapa para poner en la pared y comenzamos de norte a sur. Todas las noches, cada una llevaba alrededor de 140 Nuevos Testamentos en la mochila. Visitábamos un área específica y los poníamos en los buzones de correo. Hicimos esto durante 2 años y luego empezamos a viajar a otras ciudades para hacer lo mismo. Recuerdo que en ese tiempo los medios iraníes difundían en las noticias que había un gran grupo cristiano que había comenzado a distribuir Biblias en Irán. Pero no sabía que eran tan solo 2 chicas. Wow. 2 chicas solamente. Todos los días cuando salíamos, comíamos en restaurantes, hacíamos nuestras diligencias, hablábamos con las personas. Sí, así. Les obsequiábamos una Biblia y les evangelizábamos. Después de eso, empezamos 2 iglesias en casa, en nuestro propio apartamento, una para prostitutas y la otra para jóvenes. ¡Wow! Sabían de antemano que era un trabajo peligroso, pero ¿por qué continuaron haciéndolo? Puedo decir que la razón principal fue nuestra relación personal con Jesús. Así es. Ambas explicábamos nuestros testimonios. Nos encontramos con Jesús, probamos su amor y lo experimentamos. En ese momento sabíamos qué tan sedientos estaban los iraníes de escuchar sobre el cristianismo. Claro. Que estaban muy cansados de las reglas del Islam y del gobierno actual, y que estaban muy abiertos a escuchar sobre Jesús. Así es. Esa era la razón por la que quisimos continuar nuestra misión en Irán. Creo que a la gente en Irán le encanta tener una relación estrecha con Dios. Están cansados del Islam, de sus reglas equivocadas y del gobierno. Esa es la razón por la que cuando les hablamos de Jesús y del mensaje del cristianismo, cuando les enseñamos sobre la gracia, el amor de Dios y la salvación, ellos se mostraban muy receptivos. Se sorprendían mucho al escucharlo. Claro. En el Islam, la imagen que se tiene de Dios es como de un gran rey que está esperando castigarlos. Pero cuando les hablábamos sobre el amor de Dios y lo que Jesús hizo en la cruz por sus pecados, se sorprendían mucho y a veces no lo podían creer. Algunas personas nos decían que somos pecadores y que
¿Cómo era posible que Dios pudiera perdonarnos, perdonar nuestros pecados? No podían creerlo. Sí, no podían creerlo. Una de las cosas asombrosas de su historia es que desde su apartamento podían ver el centro penitenciario Evin, Oh, sí, desde ahí se veía. sin que les pasara por la mente que podrían llegar a visitar el interior de la prisión. Así es, Es nunca verdad. imaginamos eso. Cuando el iraní promedio oye hablar de Evin, ¿qué piensa? Sabes, el centro penitenciario Evin es muy conocido en Irán y es famoso por arrestar, torturar, violar y ejecutar a muchos Wow. inocentes. Pero si sabían que en algún momento podían estar arrestadas, ¿cómo prepararon su corazón y su mente ante la posibilidad de que ese día llegara? Aproximadamente 4 años antes de que nos arrestaran, tuve un sueño y Dios me habló en ese sueño y me dijo: Marcillé, un día pasarás por la experiencia de ir a prisión. Estaba esperando que sucediera y cuando hablaba con mis amigos sobre eso, algunos de ellos me decían: Marcillé, estás loca. Tal vez eres tú la que estás pensando en la cárcel. Pero no era yo. Tan solo les contestaba: no soy yo. Estoy segura de que Dios tiene un plan para mí. Siempre oraba para que Dios me diera fortaleza porque tenía miedo, porque sabíamos que las dos éramos solo seres humanos con todas nuestras debilidades. Así es. Las dos estábamos orando porque podíamos sentir que algo iba a pasar. Le pedimos a Dios que nos preparara para lo que venía. Entonces, ¿qué pasó el día que las arrestaron? O sea, ¿cómo sucedió y cuándo se dieron cuenta que las cosas se estaban poniendo muy mal? El día que nos arrestaron por la mañana, recibí una llamada de un extraño que tenía algunas preguntas sobre los documentos de mi automóvil y me pidió que fuera a la estación de policía. Cuando llegué, me quitaron todos mis documentos, me esposaron y me dijeron: está bajo arresto por ser cristiana y evangelizar. ¡Wow! Sí. Después de eso, enviaron a 3 guardias conmigo a registrar nuestro apartamento. Recuerdo que estaba en casa esperando a que Marcillé regresara de la policía de seguridad y ambas sospechábamos de la llamada telefónica que había recibido por la mañana. Cuando vi a Marcillé con los 3 guardias frente a la puerta, quedé impactada. Estaba conmocionada. Sabía que tenía que hacer algo. Al menos podía esconder nuestros teléfonos celulares para proteger a nuestros amigos y su información, o llamar a alguien para alertarlos de lo que estaba sucediendo. Pero no pude hacer nada porque estaba en shock y estábamos ambas tan asustadas que empalidecimos. Cuando nos transfirieron a la policía de seguridad, su comportamiento fue muy humillante. Oh, sí. Son realmente aterradores, incluso cuando no hablan, con solo mirar sus caras. Sus rostros son realmente aterradores. El primer día nos interrogaron por largas horas. Recuerdo que en el primer interrogatorio, por momentos no podía hablar porque tenía la boca muy seca. Es por eso que siempre le decimos a la gente que no somos 2 heroínas ni 2 mujeres valientes. Fue solo por la gracia de Dios y el poder y la fuerza de Él que pudimos soportar esa difícil situación. Amén. Recuerdo que desde el primer día empezamos a orar la una por la otra. Recuerdo que cuando se llevaron a Marcillé para interrogarla, yo estaba orando por ella. Y cuando me llevaron a mí para interrogarme, Marcillé hizo lo mismo. Creo que la oración y cantar alabanzas realmente nos fortalecieron. Amén. Tarde en la noche nos transfirieron a otro lugar de detención que se llama Bozara. Estuvimos en Bozara durante 15 días y después nos enviaron al centro penitenciario Evin. Y cuando se habla de prisión en los Estados Unidos u otros países, se está hablando de un lugar para delincuentes. Pero las prisiones en Irán son completamente diferentes, como en el caso del centro penitenciario Evin. Hay muchos inocentes en prisión. Cuando ingresamos a la prisión nos sorprendimos, aunque ya sabíamos, ya habíamos oído acerca de las personas que estaban en prisión. Oh, sí. Entendimos que hay mucha gente respetable, como por ejemplo genios, presos por razones religiosas, estudiantes, abogados y hasta médicos que estaban en prisión porque sus creencias iban en contra de las reglas del gobierno. ¡Wow! Creemos que la mayoría de las mujeres que estaban ahí
eran víctimas de las reglas islámicas. Pero una de las cosas que me asombró del libro fue que las personas en prisión eran muy abiertas con ustedes. No tenían que iniciar la conversación. Ellas venían y les preguntaban acerca de Jesús y les pedían que oraran por ellas. ¿Por qué creen que ocurría eso? ¿Por qué estaban tan desesperadamente hambrientas del Evangelio? Mencionamos que antes de ir a prisión teníamos una iglesia en casa para prostitutas. Okay. En Irán es muy difícil encontrar a estas mujeres porque no es como en otros países, que hay una zona específica para estas personas. Empezamos solamente con 2 mujeres. Así es. Y esas 2 mujeres nos presentaron a todas sus amigas. Así es. Sí, fue difícil para nosotras. Estábamos orando y pidiéndole a Dios que nos mostrara a la gente con la que podíamos compartir el Evangelio. Cuando nos detuvieron durante los primeros 15 días en Bozara, comprendimos que aquel era un lugar para prostitutas y todos los días podíamos hablar con unas 10 o 15 mujeres. Wow. Todas ellas eran prostitutas y adictas. Creo que en 15 días pudimos hablar con unas 70 prostitutas en ese lugar de detención. Hacían preguntas, porque la mayoría de las mujeres en prisión o detenidas tienen curiosidad. Cuando eres nueva, simplemente vienen y preguntan sobre el crimen que cometiste y debes explicar cuál fue. Nos preguntaban, ¿qué crimen cometieron? Somos cristianas, le decíamos. Y se sorprendían. Se alarmaban de que el cristianismo fuese un crimen. Así es. Y entonces hacían más preguntas. ¿Por qué es un crimen? ¿Por qué te convertiste al cristianismo? Así podíamos contar nuestros testimonios y por qué nos habíamos convertido al cristianismo. Cuéntenos 1 o 2 de las historias de mujeres en prisión con las que pudieron compartir el Evangelio y que verdaderamente lo recibieron. Había una muchacha que tenía 18 años y estuvo en una celda de aislamiento en el edificio 209. Llevaba 8 meses en esa celda de aislamiento y estaba muy frustrada. A veces solo lloraba y yo trataba de relacionarme con ella para poder animarla. Todos los días practicaba namaz. Se cubría y rezaba el namaz. Luego de que ya había entablado una relación con ella, traté de desafiarla, haciéndole algunas preguntas como ¿por qué le hablas a tu Dios en árabe? ¿Ese Dios no entiende tu idioma? ¿Por qué tienes que inclinarte frente a él solo 3 o 4 veces al día? Si le hablas en otros momentos, ¿no puede escucharte? Todos los días le preguntaba y la desafiaba con aquellas preguntas. Un día vino a mí y me dijo, Marcillé, tienes toda la razón, solo cumplo unas reglas, pero no me provoca ningún sentimiento cumplir esas reglas. Cuando oro contigo, hay una gran diferencia. Puedo sentir la presencia de Dios cuando hablas con Dios en tu idioma. Amén. Después de eso, dejó su namaz y comenzó a orar conmigo y su comportamiento cambió por completo. Gloria a Dios. Una de las cosas que sucedió en el transcurso de su historia fue que muchas veces tuvieron la oportunidad de negar su fe e irse a casa. Los guardias se lo decían, los jueces se lo decían. Yo creo que la gente quiere saber cómo pudieron resistir esa presión y no negar su fe en Cristo. Una de las razones más importantes por las que no negamos nuestra fe durante ese tiempo fue nuestra relación personal con Jesús. Así es. Tuvimos muchas experiencias, habíamos visto muchos milagros, habíamos visto a Jesús, lo habíamos tocado, Amén. habíamos tocado su amor y todas estas razones nos hicieron más fuertes para permanecer en nuestra fe porque teníamos una relación muy cercana con Él y creíamos que no éramos simples seguidoras de reglas religiosas. Además, Jesús dice, si quieres seguirme, debes tomar tu propia cruz y seguirme. Como seguidoras de Jesús, para ambas era muy importante salir victoriosas. Amén. Fue un honor para nosotras sufrir por nuestra fe cristiana. Pero eso es difícil de entender para nosotros como estadounidenses. Pensar que es un honor ir a prisión. ¿Ustedes realmente creen eso? ¿Realmente sienten que el Señor las bendijo
cuando permitió que estuvieran en prisión. Sí, exactamente. Durante las primeras semanas solo orábamos por nuestra liberación, porque somos seres humanos con todas nuestras debilidades. Estábamos muy asustadas, Así es. sentíamos dolor. A veces no podíamos hablar, ni siquiera podíamos orar la una por la otra. Las condiciones eran tan terribles, pero después de unas semanas, cuando pudimos ver los milagros de Dios y cómo nos estaba usando como medio para que su mensaje llegara a nuestras compañeras de prisión y aún a los guardias, Así es. nos sentimos muy animadas y comprendimos que Dios tenía un plan para nosotras en prisión. Wow. Tratábamos de confiar en Él. En prisión, experimentamos la forma en que debemos confiar en Dios y en su plan. Además, la Biblia dice, se te ha concedido en nombre de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Por eso ambas esperábamos sufrir y lo consideramos un honor. Wow. En el libro cuentan una historia acerca de haber conseguido uno de los evangelios. Milagrosamente Dios les proveyó uno de los evangelios. ¿Pueden compartir esa historia? Definitivamente es milagrosa. Cuéntales, Marcillé. No teníamos ninguno de los evangelios en prisión y durante mucho tiempo hubo basura debajo de la cama. La persona que estaba a cargo de la habitación me pidió que tomara las cajas que había ahí y que las tirara. Cuando tomé una de las cajas, estaba llena de basura y tuve curiosidad por buscar y ver si podía encontrar algo de utilidad. Imagina. De repente encontré el Evangelio de Lucas. ¡Wow! Me sorprendió encontrar un evangelio en la prisión. Es imposible. Rápidamente lo escondí y me fui a mi cama y cuando lo abrí, encontré la firma de un obispo que estuvo en prisión hace años. El arzobispo. Sí, hace años. Creo que alrededor del año 2006. Y me pareció muy interesante porque él era hombre y el evangelio lo encontré en el pabellón de las mujeres. Me puse a pensar cómo había llegado aquel evangelio al pabellón de mujeres y hacía tantos años. Después le compartí lo sucedido a Mariam. Así es. Y ambas teníamos tanta sed de leer la Biblia, porque durante meses no habíamos tenido acceso a la Biblia. Ambas leímos el evangelio y luego se lo pasamos a otras presas, porque ya las habíamos evangelizado. Recuerdo en ese momento hablé con una de mis amigas y ella sentía una gran pasión, un gran deseo de leer toda la Biblia. Me había estado hablando de eso y deseaba poder ver una Biblia. Cuando le di a leer el Evangelio, ella también se sorprendió mucho y comenzó a llorar. Después de eso, les pedimos que les pasaran el Evangelio a otras mujeres para que también lo leyeran. Puedes ver, fue realmente un milagro. ¿Cuál fue el peor día? El punto más bajo en cuanto a su propio espíritu, en cuanto al desánimo. Recuerdo que ejecutaron a algunas personas durante el tiempo que estuvimos en prisión. Convivíamos con ellas y un día se las llevaron y las ejecutaron. Wow. Sí, después de esas ejecuciones pudimos ver el espíritu de dolor y muerte que estaba en todas partes. Fue la peor experiencia que tuve en prisión. Me imagino. Momentos difíciles. Para mí sucedió en el edificio 209, que es un edificio de seguridad en la prisión y es famoso por la tortura mental y física. Wow. Creo que fue después de 15 días de interrogatorio. Un día me desperté y sentí que no podía percibir la presencia de Dios. Fue la peor experiencia que he tenido en mi vida. Incluso peor que oír hablar de ejecuciones o estar en prisión o tener temor o miedo. Wow. No podía sentir la presencia de Dios, no podía escuchar su voz y fue aterrador. Me sentí muy sola. En ese momento yo estaba con otra mujer. Ella era una prisionera política y estábamos en confinamiento solitario y yo simplemente me acosté en el piso y comencé a llorar. De repente escuché una voz en mi corazón y sentí que necesitaba empezar a cantar.
Conocía muchas canciones de adoración en farsi. Había una regla en ese edificio y era que nadie podía hablar en voz alta. Wow. Es verdad. Mi compañera de celda estaba muy preocupada y me dijo: Mariam, por favor, cállate que los guardias van a venir y te van a castigar. No me importaba, solo quería sentir la presencia de Dios y seguí cantando. Recuerdo que canté durante horas y muy alto. Después de horas pude sentir la presencia misma del Espíritu Santo en la celda. Incluso mi compañera de celda podía sentir la presencia de Dios. Wow. Y me pidió que le enseñara algunas canciones de adoración en farsi para que pudiera unirse a mí y cantar esas canciones juntas. Desde ese día comencé a enseñarle algunas canciones de adoración en farsi. ¿Sabes? Entendí que no se trata simplemente de nuestros sentimientos o emociones. Y Dios me recordó: yo estoy contigo todos los días, aunque no me percibas o no puedas sentir mi presencia. Fue una verdadera experiencia de fortalecimiento para mí. Había una escritura que nos gustaba mucho. La mayor parte del tiempo que estuve en prisión repetí una y otra vez esa escritura, que se encuentra en Marcos 13. Sí. Se trata del momento en que uno es arrestado y dice así: no temas cuando te arresten y te lleven a juicio. No te preocupes de antemano por lo que vas a decir, porque el Espíritu Santo te hablará. Amén. Experimentamos esto muchas veces en prisión, especialmente durante los interrogatorios. Creemos que el Espíritu Santo puso las palabras correctas en nuestra boca. Así es. Puedo mencionar una historia sobre cómo el Espíritu Santo nos ayudó durante este tiempo. Para el primer interrogatorio en el edificio 209, cuando nos separaron, mi interrogador trató de convencerme de que había tomado la decisión equivocada y que debería considerarlo y cambiar de opinión. Me dijo que hacía unos 5 años que estaba trabajando en un caso cristiano. Me dijo que había leído la Biblia, que conocía la Biblia y que conocía muy bien el Corán, y me aconsejó que pensara en mi decisión. Le dije: si lees la Biblia, en la parte sobre Pablo, Dios se encontró con él porque él era la persona que hacía sufrir a los cristianos por su fe. Creo que Dios te puso en ese caso cristiano por una razón. Tal vez Él quiera hablarte para que pienses en lo que estás haciendo. Le conté la historia de Pablo, de cómo Jesús lo encontró y le abrió los ojos. En ese momento estábamos separadas. Así es. Y después de que terminó nuestro interrogatorio, cuando hablamos entre nosotras, nos dimos cuenta de que exactamente el mismo día Marian también le había mencionado una historia de Jesús. Aunque no habíamos hablado entre nosotras, Wow. creemos que fue el Espíritu Santo quien nos dirigió a hablar de la misma manera. Hemos estado escuchando a Mariam y Marziyeh, 2 mujeres que fueron encarceladas por compartir el Evangelio dentro de Irán. Nos han estado contando cómo Dios trabajó incluso dentro del conocido centro penitenciario Evin. Aquí en el programa La Voz de los Mártires, damos voz a muchos creyentes como Mariam y Marziyeh, y cuando usted y su familia escuchan estas historias, les ayuda a saber cómo orar por sus hermanos y hermanas en todo el mundo, y también les anima a buscar la voluntad de Dios y a buscar oportunidades para poder compartir el Evangelio con las personas que lo rodean. Obtenga más información en vom.org. La próxima semana vamos a retomar la historia de Mariam y Marziyeh. Espero que regrese para acompañarnos aquí mismo, en la cadena de radio La Voz de los Mártires. ¿Le gustaría conocer más acerca de sus hermanas y hermanos cristianos que son perseguidos por causa del nombre de Cristo? Puede descubrir cómo orar por ellos al registrarse hoy en vom.org/inscripción. Cada semana recibirá una historia sobre los miembros perseguidos de nuestra familia cristiana, así como una petición de oración específica para que ore con su familia. La Voz de los Mártires ha estado sirviendo a los cristianos perseguidos en los campos misioneros más difíciles y peligrosos del mundo durante más de 50 años. Por favor, regístrese ahora en vom.org/inscripción para descubrir
cómo puede orar.